Vamos a hablar de los fueros. Usted sabe que yo estoy medio sorprendido es porque yo no sabía que había tantos fueros. No sabía que había tantos fueros, don Félix. Bueno, hay fueros. Hay fueros que de verdad son fueros. Aparte en el multiverso paralelo donde existen otros fueros y privilegios que son otros asuntos, pero hay fueros de trabajo. Sí, señor. Y aquí estaba viendo la lista. Fuero de maternidad, fuero sindical, fuero de negociación, huelga y arbitraje, fuero electoral, fuero por enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas y por insuficiencia renal crónica, fuero por denuncia de falta de inscripción o evasión de cotizaciones en la Caja de Seguro Social, fuero de personas con discapacidad, fuero de padres, madres, tutores o representantes legales de personas de discapacidad, fuero para trabajadores de ITS y VIH, fuero de paternidad, fuero de trabajadoras con endometriosis. ¡Wow! Bastantes. Bastante. Buenos días. Está con nosotros Irma Montenegro, abogada especialista en Derecho Laboral. Primero comencemos con esto. Si nuestra Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios, ¿cómo es que tenemos tantos fueros? Bueno, antes que nada, buenos días a la teleaudiencia y agradecerles el espacio que nos brindan en el día de hoy. Sí, definitivamente Panamá cuenta con aproximadamente 13 fueros laborales, que viene siendo una protección legal con la que cuentan ciertos trabajadores precisamente para que el empleador no ejecute o pretenda ejecutar un despido directo, sino que tiene que cumplir con un procedimiento, un proceso laboral contemplado en los juzgados de trabajo. Hay fueros que definitivamente uno entiende 100%, el de maternidad, que yo incluso siento que tiene que ir acompañado con el de paternidad, porque la mujer no se embaraza sola. Sí. Es un tema de familia, es un tema de pareja, pero no sé, es una opinión y yo puedo estar equivocado. Pero hay otros que yo todavía no digiero y que me parece que si fuera, si habláramos del fuero correcto, no sé, el mundo habría copiado este fuero, el fuero electoral. Sí, ese aplica para cuando estamos en las elecciones. De hecho, el año pasado se activa automáticamente una vez entremos en el proceso electoral. Ciertos, lo que son candidatos y delegados entran dentro de estos fueros laborales. ¿Para usted tiene sentido ese fuero? En teoría, pues debiese proteger, pero ser un poco más limitado tal vez. Deberíamos sí tener alguna norma que la limitara, porque es cierto, hay personas que cuando se lanzan, si está corriendo por un partido que es opositor al que está en gobierno, se inicia una persecución, de verdad, eso ocurre. Pero al final nuestra democracia tiene que encontrar algunas salidas que no necesariamente tengan que ver con fueros, con esos privilegios que se le da a algunas personas. Este es más que todo el fuero laboral, o sea, sí. El fuero laboral que es cuando estás protegido por cierto tiempo, sí, en la que la empresa no puede ejecutar un despido directo, sino que tiene que hacer un proceso laboral que se llama autorización de despido en los juzgados de trabajo, obviamente teniendo la causa justa de despido, el caudal probatorio y finalmente quien va a determinar si ese despido procede o no es un juez de trabajo. Entonces, pero sí, básicamente esa es como quien dice la desventaja que tiene el empleador, porque es un proceso que no es sencillo y no es rápido. Es un proceso que se presenta una demanda y puede demorar meses, incluso puede demorar hasta años por la demora que tienen lo que es las audiencias y todas estas cosas. ¿Y este fuero electoral cubre por toda la campaña electoral? Cubre por la campaña y posterior tiene ciertos requisitos en cuanto al candidato o delegados. Yo me quedo con el fuero por denuncia, por falta de inscripción o evasión de cotizaciones de cuotas de la Caja del Seguro Social, porque lo hemos visto con las autoridades como han denunciado estos casos de empresas que evaden cuotas de los trabajadores, aquellos que no les aparece. Hasta el mismo presidente de la República ha confesado que no les aparece las cuotas que pagó hace un par de años. Sí. Y lo que sucede en los gobiernos locales, que también son los morosos, los principales morosos en la Caja del Seguro Social. ¿Qué puntos debe conocer ese trabajador? Que conoce que su empresa no está pagando la cuota de la Caja de Seguro Social y en algunos casos se entregan, bueno, ahora la ficha es digital, pero antes era física, claro, y aparte tenía un sello y ese sello cuando uno lo entregaba evidenciaba que en efecto la empresa no estaba al día. ¿Qué punto debe conocer ese trabajador y cómo debe presentar la denuncia ante las autoridades para que aplique este fuero? Exacto. Bueno, esta es una denuncia que se presenta ante la Caja de Seguro Social. Automáticamente, una vez presente el trabajador la denuncia por evasión de cuotas obrero patronal o por falta de inscripción, debe solicitar una certificación a esta entidad
para que acredite, obviamente, que mantiene un fuero. En relaciones indefinidas, el periodo de este fuero es de 18 meses y en relaciones definidas sería solamente por el tiempo que dure el contrato definido. Pero empieza a partir de que el trabajador interpone la denuncia ante la Caja de Seguro Social. ¿Qué tanto son respetados todo este listado o menú de fueros en Panamá, usted que litiga en los tribunales? Mira, te cuento algo, por lo menos en los fueros de enfermedades crónicas, discapacidad, hay de ventaja para el empleador en el sentido de que los trabajadores no están obligados a manifestar que tienen una situación o una condición de salud especial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la empresa ejecuta un despido, con desconocimiento de que tiene un fuero, se entera muchas veces cuando tiene al funcionario del órgano judicial haciéndole la diligencia de reintegro en la empresa. Precisamente porque no hay una obligatoriedad para el trabajador de dar esa información. Ya, ahora bien, conociendo al empleador que el trabajador tiene un fuero, pues obviamente se toman las precauciones del caso y pudiendo incluso en el evento de no tener una causa justa o de tenerla, pues también se puede culminar una relación por mutuo acuerdo. En los eventos, disculpe. Sí, en los eventos donde, porque existe un fuero sindical, hasta por temas de derechos humanos, sí, debe ser respetado en materia de la OIT, etcétera. Pero en el caso de los sindicatos que se van a una huelga y que los tribunales de justicia declaran esa huelga ilegal, y el sindicato dice, bueno, es que yo tengo un fuero y a mí la empresa no me puede despedir, pese a que ya ha anunciado que va a retirar sus instalaciones del país. ¿Puede ser despedido? ¿Quién tiene la razón? Ok, parto del punto de que las personas que tienen fuero sindical son los miembros del sindicato en formación, los miembros de la junta directiva, confederaciones y federaciones, los de la junta directiva. Entonces, voy al punto. Si son trabajadores, ok, declarada la huelga ilegal, es por uno de los requisitos que puede ser que no hubo una conciliación previa entre las partes. Entonces, se debe entender que no hay fuero para ciertos trabajadores, pero se debe contemplar la posibilidad de que puede ser una persona que es representante sindical, que tiene fuero laboral, siempre puede ser miembro de la junta directiva o miembro de una confederación o federación, o puede ser una persona también que esté protegida por otro de los fueros que contempla nuestra normativa laboral. Entonces sería un tema de revisión, de saber quién finalmente es el que pudiese tener un fuero laboral para poder entonces manifestar que no podía ser despedido en ese momento. Para desgranar mejor, porque yo estaba en la misma duda, porque aquí están dos cosas. Una es el fuero sindical, bien, y otra es el fuero de negociación, huelga y arbitraje. Exacto. Entonces, hay un debate sobre el tema de Chiquita, para ponerlo con nombres particulares, ¿no? Escuchaba a un exministro de Trabajo decir que si la huelga es ilegal, es declarada ilegal, la lógica que él aplicaba es que usted tiene que estar al día siguiente en su puesto de trabajo, si no, se considera que usted abandonó el trabajo. Y por tanto, si a usted se le despide, usted no tiene derecho a todo lo que tenía si hubiese salido por la puerta del frente. Entonces, aquí hablamos de dos cosas, porque estamos hablando de un fuero por huelga, pero resulta que en Chiquita no había huelga, fue una huelga ilegal. Y no regresaron a trabajar ni los sindicalistas, y le dijeron a sus trabajadores, a sus agremiados, no vayan a trabajar. ¿Cuál es la salida real allí? ¿Hasta dónde hay una protección real allí? ¿Qué es lo justo, lo correcto o lo legal para establecerlo como debe ser? Al declararse legal la huelga, que fue de hecho confirmada por el Tribunal Superior de la provincia de Santiago, los trabajadores, dice la norma, tienen 24 horas para volver a sus puestos de trabajo. O sea, el ministro de Trabajo que escuchaba, exministro, estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto. Tienen 24 horas para volver a su puesto de trabajo y si no vuelven, bueno, la empresa puede actuar y tomar las medidas pertinentes que lleva el caso y irse en todo caso a un despido directo. ¿Qué pasa cuando están protegidos por fuero? O sea, aquí vengo al punto de que puede ver si es fuero sindical, si está dentro de las personas o de los miembros o de los que realmente, según Código de Trabajo, están protegidos por fuero, y también irnos a la parte de qué otro fuero pudiese tener de los que ya constan dentro de la normativa, para saber si se podía ir por un despido directo. Pero entiendo que ellos
en una parte solicitaron autorizaciones de despido al Ministerio de Trabajo por cuestiones económicas, que es el trámite que corresponde, porque al final quien determinó eso pues va a ser el Ministerio de Trabajo en el caso de razones económicas. Pero habría que ver y entrar, como que dice, analizar el punto y ver cada detalle de qué es lo que, de la conformación de lo que es el caso en sí. O sea, poder revisarlo y evaluarlo y ver cada punto. Debo interpretar entonces que, por ejemplo, en el caso de una mujer podría estar protegida, porque te hablo de otros fueros. Entonces, una mujer en ese caso podría estar protegida por el fuero maternal a pesar del tema de la huelga y lo demás. O sea, habría que ser caso específico a ver si hay otro fuero que los protege. Exacto, y el fuero maternal no hace una distinción, o sea, él aplica para todas las personas, las mujeres que están en estado de gravidez. Claro. O sea, igual puede haber un fuero de enfermedades crónicas, un fuero de personas que tengan algún hijo con discapacidad. Entonces, habría que entrar como que analizar y ver bien la situación, porque es un tema que ha generado muchas opiniones, un tema interesante, pero en esa medida, pues siendo responsables en la medida de poder revisar y evaluar cada punto y cada perspectiva, ¿no? Y cada situación en sí. Como esta huelga fue declarada ilegal, y en los casos donde también se declaren otras huelgas ilegal, en esa relación empresario-trabajador, el trabajador no regresa a su puesto de trabajo en las próximas 24 horas, es obvio que próximamente va a recibir su liquidación. En esos cálculos matemáticos que hace el trabajador, si siente que no recibió la remuneración calculada, ¿a qué instancia debe ir? Al Mitradel. Y dos, si estos cálculos de ese trabajador pueden disminuir por el hecho de un abandono de trabajo, que es a diferencia si el trabajador sin previo aviso decide no continuar con esa relación de trabajo. En el caso de ¿a dónde debe asistir al Mitradel, obviamente a revisar lo que son sus cálculos. Y en el evento de el que no asiste a trabajar y hay una de huelga declarada ilegal, pues el que no asiste a trabajar no se le paga. ¿A qué tiene derecho en esa condición, esa última que usted pone sobre el tapete, a qué tiene derecho el trabajador en su liquidación? Los derechos adquiridos, que serían si es una relación indefinida, vacaciones, décimo y prima de antigüedad, y si es una relación definida, a vacaciones y décimos proporcionales. Cuando él ha abandonado el puesto de trabajo después de declarar indefinido. Igual le corresponden sus derechos por ley. Cuando el trabajador presenta estas reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué tanto determina o el tiempo que determina el Ministerio de Trabajo para poder resolver estas inquietudes del trabajador? ¿Meses, semanas, días? Si se va a un proceso laboral, esto toma tiempo. O sea, puede salirle en un par de meses como puede demorarle un par de años. O sea, eso depende también, ¿no? Lo aconsejable es que el trabajador, si siente alguna inquietud conforme a esas remuneraciones, es no firmar ningún documento, no aceptar el dinero, o él puede aceptar, firmar y luego recurrir a un tribunal de justicia. Pudiese aceptarlo y poder asesorarse directamente en el Mitradel, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tiene esa empresa una vez Mitradel determina que en efecto el trabajador tuvo la razón? O los trabajadores que presentaron estos recursos tuvieron la razón. ¿La empresa en cuánto tiempo debe darle respuesta a esos trabajadores? Estamos hablando de procesos ya laborales interpuestos. Sí. Una vez haya una sentencia en firme, la empresa tendría 3 días entonces para pagar. Si sale, obviamente condenada, ¿no? Habiendo ya una sentencia en firme, pero eso tiene un trámite dentro de los tribunales, o sea, hay que esperar que se fije un edicto, se defije, se mande al lugar de origen y todas estas cosas tienen un término contemplado. Fíjese, aquí aparece el fuero por enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas y por insuficiencia renal crónica. Ese abanico es bien amplio. Al comenzar este gobierno, una de las excusas que el presidente usó en su momento fue bastante fuerte, ¿no? Los términos que él utilizó, pero evidentemente había personas que presentaban un certificado, yo soy hipertenso, en fin. ¿Qué cubre esto de verdad? ¿Qué padecimientos cubre? Porque yo le pongo sobre el tapete una cosa, la adicción es calificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, y es considerada una enfermedad crónica. Fíjese de lo que le estoy hablando, la adicción. Entonces, ¿está cubierta por un fuero? Mira, el tema del fuero de enfermedades crónicas tiene un punto importante, que es que produzca una discapacidad laboral. O sea, si bien no hay un listado como tal
de enfermedades que están dentro, sino que la ley menciona ciertas o las más comunes. Lo cierto es que puede haber otras que también formen parte de ese fuero. Al final hemos visto ya, de hecho, fallos recientes de los magistrados que piden y ofician a la comisión interdisciplinaria precisamente para saber y determinar si en efecto esa enfermedad crónica, degenerativa o involutiva que tiene el trabajador produce una discapacidad laboral. Entonces, para ellos poder tomar una decisión, obviamente, en derecho y como corresponde. Entonces, no basta solamente de repente contener la situación de salud, sino que probar una discapacidad, que produzca una discapacidad laboral, para poder entonces tener o aspirar a tener el fuero. Porque el año anterior, ya antes de que terminara el gobierno pasado, la información que uno recibía es de que había una gente haciendo fila en Senadi buscando una certificación de su condición de salud, y eso era un abanico amplísimo de padecimientos que había allí, y la inmensa mayoría, fíjense que no estoy desdiciendo del fuero, porque hay enfermedades y hay padecimientos que deben estar allí en esa clasificación. Ajá. Pero que el abanico era tan amplio y que hubo una feria de certificaciones y aparentemente se convirtió en realidad cuando entró el siguiente gobierno. Claro, el fuero de discapacidad, que es el que certifica Senadis, que protege tanto a los trabajadores como a sus padres, madres, tutores o representantes legales o quien ostente la representación legal del trabajador con discapacidad. Entonces, ahí ya, evidentemente, una vez certificada por Senadi o por algún médico especialista, y el trabajador en esa medida entregarle esto a la empresa, obviamente ya se sobreentiende de que este trabajador tiene un fuero laboral, un fuero laboral. Pero fíjese, usted lo plantea en la relación del patrono, por lo general, pues lo miramos en la relación privada. Yo se lo planteaba en el sector estatal, que es donde, bueno, si no el más grande empleador en este momento, ¿no? Formal en el país, y que representa, en la medida en que hay juega vivos, representa un problema. Fíjese que lo trato de manejar con detalle, claro, porque evidentemente este producto de una lucha de personas que fueron abusadas por su condición y no tenían ningún nivel de protección, pero hay otros que han extendido aparentemente esta sábana. ¿Usted qué conoce de esta materia? ¿Eso es real o es una leyenda urbana o es una excusa política? Ok, la ley aplica tanto para trabajadores privados como para trabajadores públicos. Obviamente, yo me imagino pues que en estos cambios, cuando se dan este tipo de cambios de gobierno, pues se dan estas situaciones, pero el que le corresponde en todo caso, pues probar su situación de discapacidad es precisamente al trabajador, ¿no? Si la persona debe hacerse unos tratamientos 3 veces a la semana y la empresa le dice, pese a tener ese fuero, por padecer una condición crónica, no te acepto nada más que vayas a un tratamiento semanal. ¿Qué debe hacer el trabajador? No, la empresa tiene que cumplir y obviamente el trabajador tiene que presentar la constancia de asistencia, pero la empresa debe respetar esas situaciones de tratamientos que amerita diversas enfermedades, ¿no? Licenciada, gracias por acompañarnos esta mañana y Gracias toda esta a ustedes. orientación que nos ha traído. Gracias. Gracias a ustedes.